estos dos archivos que yo les voy a mostrar están en la unidad 1. Recording in progress. Están en la unidad 1 los archivos estos. A veces faltan datos que yo hablo encima, porque, por ejemplo, si un profe, hay un montón de técnicas de kinesio que no están en los libros de kinesiología. Entonces, un profe les puede estar hablando del libro y les tira cosas que uno aprende en la vida cotidiana como profesional. Entonces, por ahí esas son las cosas que tienen que anotar. ¿Sí? ¿Estamos? Lo otro lo tienen en el apunte. O de última tomen apunte y después lo pasan, pero lo tienen que subir o tienen que descargar el archivo y modificarlo. ¿Ok? En la época nuestra con Clara se imprimían los apuntes y se usaba resaltador, se hacían notas encima. Bueno, esa es la idea, ¿viste? Como para hacer una ayuda a memorias. Bueno, vamos a empezar con la parte de máquinas simples. Con ustedes no hablamos nada de máquinas simples. Presten atención porque está bueno, es importante. Es algo que ustedes ven a diario en la vida cotidiana, las máquinas simples. Las usan y por ahí no saben qué se denomina máquina simple o cómo se llama esa máquina simple. Bien, esperen que estoy acomodando una cosita en la pantalla. Bueno, no me deja. Bien, chicos, a ver. Una máquina simple. Son aquellos dispositivos que cambian la dirección o la magnitud de una fuerza, generando una ventaja mecánica. O sea que una máquina simple es aquella que optimiza nuestra fuerza y nos da un beneficio para realizar un trabajo. ¿Se entiende? Nos ayuda de alguna manera, por eso simplifica un trabajo una máquina de esas. Existen los planos inclinados, las poleas y las palancas. Estas tres máquinas simples también están en forma natural en nuestro cuerpo. ¿Mm? Bien, vamos a empezar hablando de la primera, que es el plano inclinado. Es lo más fácil, lo dice su propio nombre. Es una máquina simple que nos permite subir o bajar un objeto realizando menos esfuerzo. Sería como una rampa. ¿Se entiende? Si yo tengo que subir un cuatri a una camioneta, no es lo mismo agarrarlo, levantarlo y ponerlo en la caja que poner una rampa y subirlo a través de la rampa. No solamente sirve para subir. Si yo lo tengo que bajar, no es lo mismo levantarlo y bajarlo que usar la rampa para bajarlo. Obviamente el cuatriciclo tiene ruedas, pero si yo tengo que subir una caja y no la puedo levantar para subirla, por ahí arrastrándola y empujándola, la puedo subir. ¿Sí? Obviamente depende de la fricción que tenga ese plano inclinado. Si yo, por ejemplo, tengo que subir algo y le tiro aceite, me va a facilitar el desliz del cuerpo sobre ese plano inclinado. Obviamente en la kinesiología no se va a trabajar con aceite porque, como le dije la otra vez, sale una torta frita en medio de un paciente, pero en las camillas a veces se usa talco como para facilitar los movimientos, y más que nada en las camillas de neuro, porque en las otras camillas, digamos, el paciente se acuesta y ustedes lo trabajan, pero en las de neuro, que el paciente tiene que empezar a desenvolverse y a reeducar movimientos, es más fácil hacerlo con un plano que tenga deslizamiento fácil y no que tenga tanta fricción, ¿se entiende? Así que un plano inclinado puede ser, por ejemplo, también una rampa para discapacitados. Porque si yo no tuviera la rampa, ¿cómo sube el cordón la silla de ruedas? ¿O cómo la baja? Tiene un salto. Entonces, bueno, a eso ayuda el plano inclinado. En el cuerpo pueden ver los planos inclinados en las facetas articulares de las vértebras. A nivel cervical son casi planas y a medida que van bajando hacia la zona dorsal se van enfocando más en diagonal y hacia abajo adelante. Y después a nivel lumbar se empiezan a poner paralelas frontales, unas con las otras. ¿Sí? Bueno, eso es como para hablar de planos inclinados. Después, les podría decir que la sumatoria de microplanos inclinados genera una superficie casi cóncava, o a veces cóncava o convexa, que son las articulaciones de esfera, como la cadera, como el hombro, ¿sí? Tiene una parte acetabular y otra parte redonda. Esa parte redonda es una curva que a veces no es tan curva, entonces son sumatorias de planos. Es como decir, una línea es un conjunto de puntos. Bueno, una curva es un conjunto de puntos o microplanos y se va deslizando porque genera facilidad en el deslizamiento.
Bien, vamos a hablar de poleas, la segunda máquina simple. Dice, es una máquina simple que nos permite transmitir una fuerza, consiste de una rueda acanalada por la cual pasa una cuerda y que gira sobre un eje central. Las hay simples, que son las independientes, y las hay compuestas, que son en conjunto o a parejos. Esto lo ven a diario ustedes, va a diario. No es tan fácil ya cuando pasan por una obra, ¿sí? Fíjense, acá tienen, esta la número 1 es una polea simple. ¿Por qué? Porque tiene una sola roldana. Cuando tienen más de una roldana, ya se llaman compuestas o aparejos, ¿sí? En la polea 1, que es la simple, nosotros Profe, tenemos ¿complejas o compuestas son? compuestas, Ah, compuestas. compuestas, listo. Okay. Claro, poleas compuestas o aparejos, Aparejos. que están compuestas por más de una roldana, ¿sí? En esta, en la polea simple, nosotros vamos a tirar de un lado de la soga y esta fuerza se va a transmitir exactamente igual al otro lado de la roldana. O sea que si yo tiro de la soga acá, yo voy a hablar de fuerza en kilogramos, porque la fuerza también se puede hablar en kilogramos fuerza, ¿sí? Entonces, si yo de este lado de la soga hago 50 kilos de fuerza, de este lado de la soga voy a poder levantar 50 kilos, ¿sí? Y si yo tiro de este lado de la soga 1 metro, la carga de este lado va a subir 1 metro. Esa polea es, digamos, igual. Lo que pasa de un lado sucede del otro. Entonces, esta polea la pueden ver normalmente en las obras, cuando levantan con una roldanita en los baldes de arena o en los baldes de piedra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Son cuerpos livianos lo que uno levanta. Entonces, si yo peso, perdón, si yo peso 80 kilos y tengo que levantar un balde de arena que pesa 20, directamente agarro la soga y empiezo a tirar para abajo con mis brazos y lo voy a poder levantar. Ahora, si tengo que subir una bolsa de cemento que pesa 50 kilos, el beneficio de esta polea es que uno puede usar el peso del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo me voy a agarrar de la soga y voy a aflojar las piernas, entonces mi cuerpo va a caer. Y como mi cuerpo pesa 80 kilos y la bolsa 50, la voy a poder ir subiendo. Entonces me agarro de la soga firme, me dejo caer y la subo un poco. Me agarro más arriba, me dejo caer y la subo un poco. Y así la puedo subir. Obviamente no voy a poder subir algo que sea más pesado que mi propio peso. Porque si no, eso me va a levantar a mí. ¿Sí? Salvo que yo me agarre de alguna manera con los pies al suelo y sume esa otra fuerza. Entonces ahí sí puedo subir algo capaz que sea un poquito más pesado que mi cuerpo. ¿Se entiende? Esa es la polea simple. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas a medida que sumamos roldanas? A medida que vayamos sumando roldanas, la fuerza que hagamos va a ir disminuyendo. ¿En qué proporción? La misma cantidad de roldanas. Si nosotros tenemos 2 roldanas, vamos a hacer la mitad de la fuerza. Si tenemos 3 roldanas, vamos a hacer 1/3 de la fuerza. Si tenemos 4, 1/4 parte de la fuerza. ¿Se entiende? O sea que si yo acá, en esta polea, hago 50 kilos de fuerza, acá voy a poder levantar 100. Si acá yo hago 50, acá voy a poder levantar 150 y acá en esta 200. ¿Cuál es la desventaja? A ver, uno tiene que pensar esto. Yo tengo que hacer este trabajo. Si no lo hago con una desventaja, no lo puedo hacer. Entonces digo, o no lo hago, o lo hago igual con una desventaja, que tampoco es tanta desventaja, sino que te lleva tiempo. ¿Por qué? Porque en estas poleas, lo que yo voy a hacer a medida que sume roldanas es disminuir la fuerza. Lo único es que me lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque yo en esta, que hago la mitad de la fuerza, voy a tener que tirar el doble de la distancia. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si yo tiro 1 metro de la soga, en este lado de la polea, si yo tiro 1 metro de la soga, la carga va a subir 50 centímetros. Si acá yo tiro 1 metro, en esta, la carga va a subir 33,33 centímetros. ¿Se entiende? A medida que suben las poleas, disminuye la fuerza. A medida que suben las poleas, aumenta la cantidad
de distancia que tengo que tirar de la soga para que el cuerpo suba. ¿Se entiende? Bien, entonces, hagamos de cuenta que yo tengo que levantar un motor de un auto que pesa 500 kilos. Entonces, si yo tengo una fuerza de 50 kilos, tengo que poner 10 roldanas, ¿no es cierto? 10 roldanas. Ese aparejo se vuelve muy engorroso y económicamente no es lo correcto, digamos, me va a salir muy caro. Aparte, es un lío, debe ser un lío un aparejo de 10 roldanas y el espacio que ocupa. Entonces, ¿cómo se transmite la polea a algo similar con la misma función? A un método de engranajes, ¿sí? Eso que ustedes ven en los talleres, que es para levantar motores que tiran cadenas, no tiene 10 roldanitas adentro, sino que tiene 2 engranajes. La relación es la cantidad de dientes de una rueda con la otra. Eso lo pueden ver en la bicicleta. En la bicicleta tienen 3 platos adelante, si es una de las bicicletas de antes, porque ahora vienen con uno solo, pero tienen adelante 3 platos y atrás tienen los piñones. Esos dientes no se relacionan entre sí directamente, sino que a través de la cadena. Pero, por ejemplo, si yo pongo una rueda dentada con 10 dientes y una con 100 dientes, cuando la de 10 dientes dé 10 vueltas, la de 100 va a dar una. ¿Se entiende? Porque es la relación 10 a 1. Entonces, yo giro 10 veces la ruedita de 10 dientes y la de 100 va a dar una vuelta. Y ahí voy a estar haciendo una décima parte de la fuerza. Es lo mismo que tener 10 roldanas. Generar con 2 engranajes de una décima parte de los dientes es lo mismo que tener 10 roldanas. Si yo, por ejemplo, quiero tener una relación de 9 a 1, con una rueda de 9 dientes tengo que tener la otra de 81. ¿Se entiende? ¿Cuántas habas partes quieran tener ustedes de fuerza? Sí, Jorge. Disculpa la pregunta de ignorancia en esto, pero yo he visto el sistema que vos decís en los talleres. Nunca vi un sistema, honestamente, nunca vi un sistema como el que vos estás mostrando acá de polea de aparejos, así con cuerdas, ¿no? Nunca lo vi. Entiendo el concepto, obviamente, No, pero no, por eso. el de los talleres he visto que usan cadenas. Claro, en una caja sellada. Es Sí. una caja sellada que ahí está el sistema de engranajes adentro. Y la cadena, como tiene eslabones que son cruzados, sirve para morder. Por Ah, eso usan la cadena. ¿Vieron que ustedes en las cortinas de blackout o eso tienen una tirita que no es un hilo, sino que tiene pelotitas? Esas pelotitas sirven para encastrarse en un engranaje que tiene la cortina en la punta, en el extremo. Entonces la cadena pasa un eslabón así y el otro eslabón viene así. Entonces este traba y el otro pasa y este que viene después traba. Entonces sirve para mover el engranaje. Si ustedes ven ese sistema de engranaje en un taller o en las cortinas de negocios de antes, que estaba uno tirando un rato, tirando, y la cortina o el motor van subiendo de a poquito. ¿Por qué? Porque uno no hace ni fuerza, pero puede levantar algo de mucho peso. Y tiene que tirar mucho de la cadena para poder elevar poquito la carga. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí, Valentina. Entonces, en el caso de este que usted dio el ejemplo de la cortina de blackout, Sí. en cada espacio, no sé cómo, engranaje, ¿cada engranaje es un aparejo, sería? No, escúchame una cosita. Lo de la cortina de blackout es una polea simple. Una polea No tiene simple. la cortina de blackout es una polea simple. Porque vos le ves que la soguita esa con bolitas gira alrededor del eje directamente. No tiene, ¿sí? Y lo que yo dije es que a medida que vamos sumando roldanas, vamos a ir disminuyendo la fuerza. Pero llega un momento que no podemos poner tantas roldanas. Entonces lo trasladamos a un sistema de engranajes. Si ustedes abren un reloj de cuerda, de agujas digo, van a ver que la batería alimenta un motor.
Y ese motor hace girar 3 engranajes diferentes, 3 sistemas diferentes. Uno es el de la aguja del segundero, que tarda 1 minuto en dar la vuelta. El otro engranaje tarda 60 minutos en dar una vuelta, que es el de el minutero. Y el otro engranaje tarda 3.600 minutos. ¿Sí? Que son 12 horas. ¿Son 3.600? No. Son 60 por 12, son 720. ¿Sí? O sea, 720 minutos tarda en dar una vuelta en la de la hora. Entonces, esas relaciones se llevan adelante por un solo motor eléctrico, pero tienen diferentes relaciones para que la aguja vaya moviéndose a diferente velocidad. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre poleas? No sé si queda claro. A medida que vayamos sumando roldanas, vamos a tener que hacer menos fuerza. A medida que vayamos sumando roldanas, vamos a tener que tirar más de la soga para subir el cuerpo. Y lo que yo dije es que llegado un momento ya no podemos poner tantas roldanas y lo trasladamos a un sistema de engranajes. ¿Sí? A ver, que ustedes tiren mucho de la soga para levantar un objeto en ese sistema de engranajes es como cuando tienen que subir una pendiente con una bicicleta y ponen adelante el plato chiquito, donde giran con los pies ponen el plato chico y atrás el piñón más grande. Entonces, ustedes van avanzando de a poquito con la bicicleta, pero no hacen ni fuerza. ¿Vieron que giran mucho los pedales? Bueno, es como cuando tiran mucho de la cadena y la bici va a ir subiendo de a poquito. Y el motor o la cortina va a ir subiendo de a poquito, porque esa es la desventaja. Cómo se mueve el cuerpo, pero la fuerza que van a hacer va a ser infinita. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Ven que está bueno esto de aprender esto, porque vos decís, ¿cómo trabaja una polea? Uno nunca sabe, ¿viste? Y que a medida que vayamos teniendo más roldanas, la fuerza vaya disminuyendo, uno se siente capaz de poder levantar cualquier cosa. Profe, disculpe, y una consulta en cuanto a mayor cantidad de rondana, ¿no? Porque disminuye el peso en cuanto que yo le ejerzo yo, como usted dice, a un motor de 500 kilos, agrego 10 rondanas, pues yo peso 50 kilos, ¿no? Entonces empiezo a mover. El tiempo en que se despega ese objeto del suelo, ¿el tiempo es mucho más largo o es lo mismo? Una cosa es el tiempo y otra cosa es la distancia. Porque yo puedo hacer esto con la cadena Sí, o puedo hacer esto. Yo lo que te digo es que la distancia que yo tire va a ser multiplicada por la cantidad de roldanas que yo tengo. El tiempo depende de la velocidad de la persona. Porque si claro. yo soy de tirar la cadena así rápido, La velocidad que le aplico. claro. Una cosa es el tiempo y otra cosa es la longitud. Acá estamos hablando de que a mayor cantidad de roldanas, más voy a tener que tirar la soga en longitud, no en velocidad. ¿Se entiende? Bien. Listo, profe. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta más? Pregunten, por favor, pregunten, sáquense las dudas. Porque si yo dejo de compartir esto, y ahora que no ven los dibujitos, le pregunto al azar a alguien, por ejemplo, en un aparejo de 3 roldanas, ¿qué fuerza hago y cuánta distancia tengo que tirar? Capaz que no lo saben. Entonces, vayan tratando de fijar. 10 minutos. 10 minutos quedan de Zoom para que se corte esta parte que es la primera. Profe, Sí, vamos, pregunten. yo quería consultarle ejemplos que Ejemplo de polea. Eso porque está sé que bueno. lo dijo al principio, pero Eso está bueno. A ver, yo dije que los planos inclinados pueden ser las facetas articulares o todas las articulaciones sumando los microplanos. Una polea es cualquier articulación. ¿Por qué? A ver, en el caso, no cualquiera, porque la idea es que el músculo pase alrededor de la articulación. Si nosotros tomamos la rodilla mirándola de lateral, la articulación de la rodilla vendría a ser la roldana, la polea simple. Y el cuádriceps vendría a ser la soga, que viene el cuádriceps, se inserta en la rótula y de la rótula pasa con el tendón rotuliano a la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, eso vendría a ser la soga que gira alrededor de la roldana, que es la rodilla. Cuando el cuádriceps tira, levanta algo del otro lado, que es la pierna. ¿Se entiende? Entonces, ese podría ser un ejemplo de la polea. ¿Estamos? simple.
Polea simple. Eh, Sí, Y sí, sí. si sería una polea doble, por ejemplo, ya si le aplicamos la fuerza en el pie, arriba de los dedos, por ejemplo, y ya utilizaríamos como segundo objeto también el tobillo o no, en ese caso no No, sería. no. Ahí Por- son palancas. Yo lo que te dije de la polea son las poleas que son las solamente un articulaciones movimiento. en las que el músculo pasa por arriba de la articulación, haciendo como la función de soga. En el caso de Ok, ese, son todas palancas individuales que se suman. claro, Que es lo que vamos a que ver se ahora, suma. digamos, las palancas. Son todas palancas individuales. Si vos tiras del tibial anterior para levantar la punta del pie, vamos a ver qué tipo de palanca, que es una de tercer grado. Pero ahora lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta más, chicos, de poleas o de planos inclinados? Bien, yo voy a compartir otra vez y vamos a pasar a ver las palancas, que son tres tipos de palancas. Bien, acá está, dice, palancas. Consisten en una barra rígida que genera un movimiento sobre un cuerpo teniendo un punto de apoyo. Si tenemos la palanca esta de primer grado, fíjense, esto sería la palanca. ¿Sí? Esta sería la palanca, la barra rígida. ¿Bien? Bueno, acá tenemos la de primer grado. ¿A qué se parece una palanca de primer grado si ustedes lo ven así de lateral? Al sub y baja. Al sub y baja, exacto. Nosotros tenemos en la palanca de primer grado el punto de apoyo en el medio. La fuerza que nosotros hacemos, que es hacia abajo, en un extremo, y el cuerpo a mover o a levantar en el otro extremo. Bien, hay algo que se llama momento de fuerza. ¿Vieron que ustedes escuchan a veces cuál es el momento de la fuerza? Si alguna vez vieron el programa ese La ciencia del absurdo, de Marley, siempre hablaba el momento de una fuerza, el momento de una fuerza. Momento de una fuerza significa fuerza por distancia. Y la unidad de momento es el kilogrammetro. O sea, kilogramo, fuerza por distancia, por metro. Entonces, fíjense, esto le ha pasado a usted en la vida cotidiana. Yo tengo que levantar algo de este lado y lo palanqueo con una palanca con un punto de apoyo, ¿no es cierto? Fíjense, si ustedes tienen que quebrar, ¿alguna vez quebraron una rama de leña? Yo, por ejemplo, de ir al Rally Mundial en Córdoba cuando estudiaba, vos tenías un tronco grande para quebrar y lo ponías en una horqueta, ¿no es cierto? Y si vos lo ponés en una horqueta para hacerle fuerza y palanquearlo y romperlo, no es lo mismo que vos lo pongas en la horqueta y le hagas la fuerza cerquita de la horqueta a que si la haces de la punta del tronco. Vas a tener más brazo de palanca, por lo tanto vas a tener más momento de fuerza. Entonces, si yo tengo que elevar este cuerpo que es pesado, lo que me conviene a mí es hacer esto. Poner el punto de apoyo más acá. ¿Por qué? Porque acá voy a tener más distancia. Entonces, esta distancia mayor me va a dar más momento. Si yo tengo que levantar un auto y le pongo el cuerpo ahí, el punto de apoyo ahí, este es el auto. Acá yo pongo unos ladrillos y uso una barra larga que la apoyo en el ladrillo y trato de levantar el auto. Si esta barra es larga, esta parte, seguramente lo pueda levantar el auto. Ahora Profe, sí, entonces, sí, cuando yo más distancia tenga de lo que es el punto de apoyo, es donde más momento de fuerza tengo. exactamente. Ustedes piensan esto, momento es igual a fuerza por distancia. La fuerza va a ser siempre la misma, pero la distancia varía. Entonces, si yo aumento la distancia, va a aumentar el momento. ¿Sí? ¿Vieron cuando ustedes agarran una llave esas para ajustar una tuerca? No una pinza, no, no. La llave, por ejemplo, la llave francesa, la que gira en una ruedita y se cierra. Ustedes agarran una tuerca, para ajustar esa tuerca, no es lo mismo que agarren la llave cerquita de la tuerca a que agarren la llave del extremo. Desde esta punta van a tener más brazo de palanca, por lo tanto más momento, y les va a ser más fácil ajustar o desajustar una tuerca. Cuando ustedes tienen que sacar la tuerca de la rueda del auto para cambiarla porque se pinchó, no agarran con una llave recta y giran la tuerca así, sino que la agarran con una llave cruz o con una llave en L que tiene un brazo largo y pueden hacerle más momento de fuerza y así aflojarla o ajustarla. ¿Se entiende?
Entonces, esta palanca es como un sub y baja. Bien, fíjense, yo soy papá, mi hijo ahora ya más grande que yo, o sea, de tamaño, pero cuando era chico, él se subía en la punta del sub y baja acá, y yo me tenía que sentar acá. Porque él, que era más liviano, tenía que sentarse más lejos para generar el mismo momento de fuerza que yo me sentaba más adelante. Entonces, mi peso, que era esta fuerza, por esta distancia chiquita generaba un momento igual al menor peso de él, pero con mayor distancia al punto de apoyo. Entonces estábamos equilibrados. Si yo me sentaba acá, él no iba a poder levantarme nunca, porque yo iba a generar muchísimos más momentos de fuerza. Esas cosas que les pasan en la vida cotidiana. ¿Y por qué uno se sienta más adelante en el sub y baja cuando enfrente hay una persona más liviana? Para equilibrar los pesos, equilibrar los momentos. ¿Se entiende? ¿Sí? Después, cuando hagan el examen oral, algunos, porque siempre sucede que van a final, el punto de apoyo tiene, cuando la dibujan en el pizarrón, chicos, el punto de apoyo se llama apoyo porque apoya. Entonces, no hagan de dibujar esto. Porque ahí la palanca está en el aire. ¿Ok? Es un detalle. Pero va ahí el punto de apoyo, tocando la barra. ¿Sí? Y la fuerza tiene que tener, como es una magnitud vectorial, tiene que tener una dirección y un sentido. O sea que la fuerza en ese caso va apuntando hacia abajo. ¿Ustedes saben lo que es una cupla? Una cupla de fuerzas, ¿saben? No una cupla de agua o una cupla de gas. Eso es una unión, pero algo que cupla. Pero una cupla de fuerzas, ¿qué es? ¿Nadie sabe? Una cupla de fuerzas es cuando en un cuerpo de longitud, con un punto medio, se hacen fuerzas en diferentes sentidos. Entonces, si yo hago en un cuerpo largo, en un cuerpo extenso, en este cuerpo, yo hago una fuerza acá para abajo y acá hago una fuerza para arriba, este cuerpo va a girar. Eso es una cupla de fuerzas. Entonces, en esta palanca, si yo tengo este cuerpo que hace una fuerza hacia abajo y acá hago esta fuerza al revés, hacia arriba, la palanca va a girar. ¿Se entiende? Chicos, se va a cortar el Zoom. Vamos a volver a conectarnos ahora ya nomás y terminamos con las palancas y después hacemos un mini recreo. ¿Dale? Bien, cortamos y nos Listo, volvemos a profe. conectar. Listo. Menos, ahí van 17, 18. Habían entrado 25 y después se fueron unos 5 cuando empezaste a preguntar. Sin nosotros son 19 horas. Bueno, Exacto. pero más o menos la pantalla estaba algo así. Bien, chicos, entonces, ¿se entendió la palanca de primer grado? La palanca de primer grado, a ver, no está Jorge, los que, digamos, lo que yo me acuerdo, las caras de los chicos de arriba, sí. Y Jorge todavía no entró. Profe, ahí le envié la solicitud. Ah, sí, ahí está, ya está. Gracias. Falta Jorge y el otro chico. Recording in progress. Y Gino. ¿Eh? Y Gino. Gino era el nombre, sí. Que se conecte, bueno, porque si no, no voy a seguir hablando. Vamos a esperarlos. Se entendió recién, dije que nos conectamos enseguida, ¿no? Sí. Somos Vamos a varios. esperar. Vamos a esperar a ver si entran. Ya tengo. Capaz que usaron en ese momento, ¿viste? Voy al baño y vengo. Bueno. Capaz. Bueno, chicos, igual les pregunto a ustedes porque no voy a empezar a hablar de un tema nuevo. De la palanca de primer grado, ¿se entendió cómo es? Es una Sí, barra profe. que Sí. tiene el punto de apoyo en el medio. ¿Sí? De un lado se hace la fuerza y del otro lado está el cuerpo a mover o a elevar. Pero, che, Jorge, ¿dónde anda?
Y faltan ellos dos. Podríamos 25. Bueno, igual de los otros me acuerdo, de Lautaro, de Ricardo, de Santiago, de Magdalena, me acuerdo. Son cosas, chicos, que a pesar de... Ahí está Jorge pidiendo amistad, escuchá, pidiendo entrar. Uno ve las caras, ¿se acuerda? Ve las ganas, todo se ve. Todo se ve. Fe, ¿una pregunta le puedo hacer? Sí, por supuesto. ¿A cuánto está el kilo de pan? Nada que ver. A ver, dale, pregunta. No, respecto a, bueno, las palancas sabemos que podemos encontrar de los 3 tipos en el cuerpo, Sí. pero respecto a las poleas, solamente polea simple. En el cuerpo sí. Por ejemplo, hay una palanca que es de primer grado, que es la de la parte cervical. Esta parte, ¿no? Es como la palanca de primer grado. Tenemos el punto de apoyo en la base del cuello, en lo que es el atlas con el occipital, y tenemos los esternocleidomastoideos y los trapecios que tira de acá a un lado como si fuera la soga, y del otro lado levanta. O sea, es como que acá en el medio esté la roldana y la soga pasa por arriba, pero no pasa, sino que viene, se insertan los esternocleidomastoideos de este lado y continúa como si fuera la soga del esternocleidomastoideo de este lado acá. Entonces, toma un punto y es como una roldana también. Pero acá también se puede tomar una palanca de primer grado, porque es como un sub y baja. Hacemos fuerza a un lado e inclinamos la palanca hacia ese lado. Y después tiro del otro y hacia el otro. Es como las fuerzas que están de un lado y del otro lado de la palanca. Entonces, palanca de primer grado podría ser ese, la lateralidad o la flexo-extensión del cuello. ¿Sí? Bien. ¿Nos falta Gino entonces? Sí, no falta. Pero, ahí está Gino. Bueno, chicos, vamos a seguir con la segunda palanca. Qué lástima. Bueno, vamos a seguir. Capaz que se conecta ya, en breve. Bueno, palanca de primer grado, Jorge. Entonces la pasamos, ya se entendió. Planos inclinados, si no, no vamos. Planos inclinados se entendió, polea se entendió, y palanca de primer grado se entendió. Acuérdense que la fuerza, en este caso, va contraria al peso, porque el punto de apoyo está en el medio. ¿Sí? El punto de apoyo está en el medio. Por eso es que la fuerza va en la misma dirección que el peso del cuerpo. En el segundo grado, fíjense, ya el punto de apoyo se va a una punta. ¿Ven? Esta fuerza tiene que estar acá, o sea, bueno, más prolijo, ahí. Bien, chicos. La palanca de segundo y de tercer grado, la diferencia, porque el punto de apoyo siempre está en un extremo. Fíjense, yo ahora voy a pasar de esta al dibujo de la tercera. Fíjense la diferencia en la pantalla. ¿Ven la diferencia en la pantalla? Miren la pantalla. Fíjense, el punto de apoyo está en una esquina. Y en la de tercer grado sigue estando el punto de apoyo en la esquina. Fíjense la fuerza y el cuerpo, la fuerza y el cuerpo, cómo cambian. ¿Ven? Lo que cambia es la fuerza y el cuerpo. ¿Bien? Entonces, en esta palanca, el punto de apoyo está en la esquina, la carga está en el medio y la fuerza se hace para arriba en el extremo. En la vida cotidiana, el otro le dije que era un sub y baja. A veces está bueno acordarse de esos ejemplos para acordarse dónde está el punto de apoyo, dónde se hace la fuerza, dónde va la resistencia. En la vida cotidiana, si seguimos hablando de las obras, por la roldana que levanta el balde de arena, esta vendría a ser la carretilla. ¿Sí? Acá está la rueda que apoya en el piso y es el punto de apoyo. Acá esto del medio de la carga sería la arena o la piedra o la bolsa de cemento, lo que llevemos en la carretilla. Y acá la fuerza que es la que nosotros hacemos para levantar la carretilla y correrla. ¿Sí? En esta palanca, por ejemplo, en el cuerpo, podría ser cuando nos ponemos en punta de pie. Porque este sería el punto de apoyo, la punta del pie, la carga sería el peso del cuerpo, y esta fuerza es la que se transmite a través del tendón de Aquiles que realizan los músculos posteriores. Entonces yo me paro en punta de pie y la fuerza va desde atrás. ¿Se entiende? El peso del cuerpo está justo en el medio, digamos. ¿Estamos ahí? Esta vendría a ser la palanca de segundo grado. Fíjense cómo cambia la de tercero. Dijimos que esto es como una carretilla, ¿no? ¿Cómo cambia a la de tercer grado? Que la carga se va a la punta.
Esto acá sería como una caña de pescar. Yo me apoyo, digamos, si yo estoy parado así, yo me apoyo el extremo bajo de la caña en el abdomen, en la punta de la caña está la tanza que va hacia la carga, que es el pez, y yo agarro la caña desde la mitad para tirar para arriba, de donde está el reel, que es donde va enrollada la tanza. ¿Sí? Bueno, ese sería el ejemplo. Y este caso, esta palanca, es la más común. Ahí está Gino. Ahí está Gino conectándose. El problema es que ya expliqué la palanca de segundo grado. Espera un segundo. Hola, Gino. Cuando hable va a aparecer la No lo pantalla. veo todavía. No, ahí ya está conectando. Gino. Profe, disculpe, no me conectaba la compu. ¿Ahí está? Bueno, escúchame. Sí. Sí, Voy a ahí volver está. rápido un segundito. Total, le va a servir para el repaso a todos. Dale. Gino, palanca de segundo grado. Fíjate. Es Sí, como una carretilla. Acá es la rueda, la parte de apoyo adelante. Esto vendría a ser la carga que va en el medio y la fuerza que se hace de las palancas atrás. ¿Ok? En el sí, cuerpo humano recién dijimos que esto es como ponerse en punta de pie, porque acá estaría la punta del pie, este es el peso del cuerpo, y esta es la fuerza que se transmite a través de los músculos posteriores de la pierna que se insertan con el tendón de Aquiles en el calcáneo. ¿Ok? Entonces, esto es como una carretilla, la palanca de segundo grado. Fíjate, Gino, vos, que la diferencia a la de tercero es que el punto de apoyo está en el mismo lugar. Lo que cambia es la fuerza y la carga. Y esta palanca de tercer grado es la más común de todo el cuerpo. ¿Sí? Vendría a ser, dijimos recién, como una caña de pescar. Vos te apoyás la palanca, el extremo de la palanca en el abdomen, la carga está en la punta, y desde el medio vos haces la fuerza de donde se agarra el reel. ¿Sí? sí, Esta palanca es, por ejemplo, si yo pongo el codo, este sería el punto de apoyo. Acá está la carga en la mano y el bíceps que tira hacia arriba desde el medio. ¿Sí? sí, Esta es la palanca sí, más común del cuerpo. Si yo estoy así parado, acá está el punto de apoyo en el hombro, la carga está en el extremo del brazo y el deltoides tira desde el medio para abducir el brazo. ¿Se entiende? sí, profe, se entiende. Bien. Profe, una pregunta. Ahora sí vienen las preguntas. Una cosita más le voy a decir antes que vengan las preguntas. Al final hay un cuestionario, igual que en planos y ejes, que es el próximo archivo. Ese cuestionario no es obligatorio, pero a ustedes les sirve para medirse, ¿sí? Para ver cuánto saben. Si no pueden contestar ese cuestionario, seguramente no van a poder contestar el parcial. Entonces, es algo como para tomarse una autoprueba, autoevaluación. ¿Se entiende? Yo lo hice, profe, lo tengo hecho, que eso tenemos que mandar No, por no tienen email. que mandar nada. Lo tengo que meter para nosotros, De para última, si estudiar. pensás que alguna respuesta no sabes si está correcta, la preguntás y esa respuesta le va a servir capaz a todos. Listo. Dale, ¿Sí? gracias. Pero fíjense, esas preguntas a veces sirven. Bien, está bueno que hagan el cuestionario y la próxima clase, cuando se hacen las preguntas al inicio, pueden decir, profe, hay una pregunta que dice tal cosa, entonces, pero tómense su tiempo, porque como se toman su tiempo en el parcial para responder, también tienen que pensar la pregunta y responderla. Chicos, sobre máquinas simples, ¿alguna pregunta? Planos inclinados, polés y algún tipo de las palancas. Yo tengo una pregunta. En las palancas, la de primer, segundo y tercer grado, hay una diferencia que la primera, la fuerza es como para abajo y la segunda y la tercera es para Muy arriba. bien, muy bien. Claro, tienen que fijarse que la fuerza, esto es tener razonamiento y sentido común. Si hay una carga que me está haciendo fuerza para abajo, porque tiene un peso, obviamente, la gravedad la lleva hacia el centro de la Tierra, yo para levantar tengo que hacer la fuerza hacia arriba, según dónde esté el punto de apoyo. Yo tengo que hacer la fuerza contraria a la carga, es como lo de acción y reacción. Yo tengo que hacerle una fuerza opuesta para contrarrestar. Si yo acompaño el peso de la carga, voy a ir en el mismo sentido. Entonces, si la quiero mover hacia el otro lado, le tengo que contrarrestar la fuerza. Fíjense que las palancas, en la de primer grado, la fuerza va hacia abajo, igual que la carga, pero porque el punto de apoyo está en el medio. Entonces, usa este brazo de palanca.
Cuando está agarrada la palanca de una esquina, como en la segunda y tercer grado, y la carga hace fuerza hacia abajo, ya sea desde la punta o desde el medio, la fuerza en la palanca la tengo que hacer hacia arriba para contrarrestar el peso del cuerpo, ¿se entiende? En la de primer grado, contrarrestar el peso es ponerme del otro lado de la palanca, es como el sub y baja. Bien. No sé si entendiste, Valentina, con eso que te dije, pero sí. Sí, entendí, estaba escribiendo. En la de primer grado la fuerza va hacia abajo porque la carga está en el otro extremo de la palanca. Y en la de segundo y tercer grado, digamos que va opuesta al peso, o opuesta a la resistencia. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No? Profe, Sí, Santiago. en la palanca de grado 1, vos Sí. dijiste que en parcial, si no apoyamos más o menos, son detalles, ¿no? Pero Sí, si nosotros en vez de poner una flecha en fuerza, ponemos una flecha, ponemos dos masas, ¿lo mismo? sí. Lo que pasa que, a ver, eso es como una balanza de platillos. ¿Entendés? ¿Viste la balanza de platillos con la que se Sí, sí. representa la justicia? Esa balanza de platillos de antes, vos ponías lo que querías pesar de un lado, por ejemplo, la carne, y del otro lado le ponías los platillos que ya venían con un cierto peso marcado. Eso es medio antiguo, ¿no? Pero ese peso, ese peso que estaba marcado, que tenía cierto valor, sería la misma fuerza que tendrías que hacer vos. Eso es un detalle. Recording stopped. A ver, en el parcial pongan la carga y la fuerza que ustedes harían, ¿sí? No Ok. pongan dos cuerpos, pongan la carga. Porque, por ejemplo, en la palanca de segundo y tercer grado vas a tener que poner un cuerpo abajo y un cuerpo arriba, de esa manera, de la palanca. ¿Se entiende? Sí, Así sí. que dibújenle la flechita de la fuerza y dibújenle la dirección a la fuerza. ¿Hacia dónde va? Bien. Esa, la dirección de las fuerzas para diferenciar el tipo de grado de palanca, ¿no? Es para mostrar hacia dónde va la fuerza. Sí, sí. Porque No, vos sí, podés estar haciendo la fuerza en la punta de la palanca, pero ¿para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Por ejemplo, si vos agarrás una llave francesa para mover una tuerca, si haces la fuerza para un lado vas a estar ajustando y para el otro lado vas a estar aflojando. Entonces cambia el producto o el trabajo según para dónde vos hagas la fuerza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Hacer abdominales sería una palanca de segundo grado, preguntan acá. ¿Cómo? Hacer abdominales sería una Sí, palanca de ¿por segundo qué? grado. Sí, porque cuando vos te acostás boca arriba, la pelvis sería el punto fijo. ¿Sí? La parte superior del cuerpo sería el peso, la carga, y el abdominal se acorta desde el medio para elevar el cuerpo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pueden preguntar. Profe, antes que nos vayamos, para volver un poquito atrás, lo de polea, usted me ha dicho algo sobre que entre más rondana, ¿qué es lo que pasaba el tema de la longitud? Cuanto más roldanas ponga, más voy a tener que tirar de la soga para elevar el peso, el cuerpo. Ah, listo. Eso, O sea, para si yo preguntar. pongo 5 roldanas, voy a tener que tirar 5 metros para poder levantar la carga 1 metro. Si yo pongo 7 roldanas, voy a tener que tirar 7 metros, o sea, multiplicar por 7 lo que yo tiro para la elevación del cuerpo. Pero la fuerza se va a dividir por la cantidad de roldanas, la fuerza que Sí, yo hago. entre 5. Bien, vamos a continuar con planos y ejes. ¿Sí? Esto también está cargado, este archivo, también está cargado este archivo en el campus. Bien, chicos, planos y ejes, dice. A través de planos de ejes y planos de movimiento podemos estudiar y clasificar mejor los movimientos que pueden realizar cada una de las diferentes articulaciones que el cuerpo humano posee. La relación existente entre ejes y planos se basa en que cuando un movimiento se produce en un determinado plano, la articulación se mueve o gira sobre un eje que se encuentra a 90 grados respecto a dicho plano. ¿Qué significa esto, chicos? A ver, un eje es una línea que gira, ¿sí?
puede ser imaginario el eje o puede ser físico. Pero nosotros, las cosas giran alrededor de un eje. La Tierra gira alrededor de un eje. ¿Sí? Bien. Los planos son 3 y también hay 3 ejes. Y cada plano tiene a su propio eje. ¿Que cómo lo tiene ese eje? A 90 grados, o sea, perpendicular. Si nosotros vemos en este dibujito, vamos a ver los 3 planos juntos. Acá hay unos nombres que no van, chicos, pero bueno, yo se los voy a ir modificando a medida que hablemos. Fíjense, está el plano este, que es el plano que está oscurito, más con puntitos. Ese es el plano frontal. Ese es el plano frontal. ¿Qué hace el plano frontal? Dividir al cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. ¿Sí? Se corta y corta el cuerpo en anterior y en posterior. ¿Qué eje atraviesa a 90 grados a ese plano? El anteroposterior. Yo le voy a decir el nombre con el que se lo denomina normalmente o comúnmente. ¿Ven que acá dice eje sagital? Este sería el eje anteroposterior. Justo en este dibujo están estos dos nombres de ejes que no me gustan, porque si ustedes ven arriba, dice eje vertical, este está bien. Pero este eje sagital y eje frontal no están bien. O sea, no es que no estén bien, no es como comúnmente se los denomina. Bien, entonces tenemos el plano... Sí. Ah, no te escucho, Gino. Pará, habilita el micrófono. ¿El eje frontal no es el lateral? ¿Cómo? No. El eje frontal ese que marca ahí, ¿no es un eje lateral? No, ese lo vamos a ver ahora, pero es el transversal. Ah. Transversal se lo llama. Normalmente se lo llama transversal. ¿Sí? A ver, entonces tenemos el plano frontal que corta en anterior y posterior, y el eje que lo atraviesa a 90 grados, exactamente a 90 grados, es el eje anteroposterior. Una cosita que es pregunta examen, más que nada del oral. ¿Cómo hablar? ¿Sí? Entonces, los movimientos se realizan sobre, esa palabra tiene que decir, los movimientos se realizan sobre un plano y alrededor de un eje. ¿Se entiende? Esa es la forma de expresarse. Entonces, yo digo, la abducción y aducción se realizan sobre el plano frontal alrededor del eje anteroposterior. Fíjense, si yo tengo mi cuerpo acá, el plano frontal sería este acá, ¿sí? El que me corta en anterior y posterior. Y el eje atraviesa de adelante hacia atrás, es el anteroposterior. Si yo tengo el plano frontal y el eje, porque el eje se puede mover, entonces si el eje atraviesa a la altura del hombro, el movimiento que permite es el de aducción a abducción. O por ejemplo, si me atraviesa acá a la altura de las lumbares, lo que permite es lateralidad, ¿sí? Inclinación hacia un lado o hacia el otro. O sea, todos los movimientos que se realizan sobre ese plano frontal y alrededor del eje anteroposterior son de abducción y aducción. ¿Ok? Bien, vamos al segundo plano. El plano sagital, que es el que corta, es este acá. El plano sagital corta en una parte derecha y en una parte izquierda. ¿Sí? El plano no necesariamente corta el cuerpo exactamente a la mitad, así de esta manera, chicos, sino que puede cortar a la altura del hombro. ¿Sí? Por ejemplo, o a la altura, no sé, de la cadera, más acá, a esta altura. Entonces, si corta a la altura del hombro, el plano sagital, que es así, el eje que lo atraviesa es el eje a 90 grados, que es el transversal, que viene desde el costado. ¿Y qué movimientos se pueden realizar sobre el plano sagital y alrededor del eje transversal? Esto, fíjense, los de flexo-extensión. ¿Sí? Para atrás y para adelante, flexo-extensión. Y quedaría el último plano, que es el plano horizontal o plano transversal. Y ese eje que atraviesa a ese plano se denomina vertical o longitudinal. Y en algunos lugares lo van a encontrar como céfalo-caudal. Fíjense, en ese plano, sobre ese plano se hacen los movimientos de rotación, porque el plano corta en una parte superior y en una inferior. Todo esto que les estoy diciendo, primero vimos este dibujito. Fíjense, está explicado en este dibujo.
más que nada. Fíjense, acá tenemos, y en este están con los nombres con los que se denomina en todos lados. Se lo denomina de esta manera. Acá están los planos y acá están los ejes. Fíjense, planos. Plano sagital es este, el que corta el cuerpo en una parte derecha y en una izquierda. ¿Qué plano atraviesa, qué eje atraviesa a este plano perpendicularmente? Este de la punta. El eje transversal. Fíjense que acá dice eje transversal y acá dice plano sagital, como se los denomina normalmente. Acá dice plano sagital divide al cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. ¿Sí? Es este plano. Y el eje se dirige de lado a lado y es perpendicular al plano sagital. Acá lo tienen explicado re bien, re fácil. Después tenemos este plano que es el frontal que corta el anterior y posterior, y el eje que lo atraviesa perpendicularmente sería este dibujito, que es el eje antero-posterior. Y este sería el plano transversal, que acá está escrito, o plano horizontal, y el eje que lo atraviesa es este que va de arriba abajo, que es el eje vertical o longitudinal. Sobre este eje se realizan los movimientos de rotación, y puede ser que el eje, por ejemplo, un eje que pasa por la columna, entonces genera rotación hacia un lado y hacia el otro. ¿Se entiende? El examen, esto es bastante pregunta de examen, planos y ejes, y nosotros preguntamos mucho cuáles son las relaciones. Las relaciones son estas, que acá, fíjense, si tomamos en cuenta este dibujito, estas relaciones no están escritas como normalmente se las escucha. Acá, por ejemplo, plano frontal o plano vertical. Plano vertical no. ¿Ven que yo lo estoy borrando? Y acá, eje, en vez de sagital, tendría que decir antero-posterior. ¿Sí? ¿Ven? Ahí como lo cambié. Y acá, donde dice plano sagital, que es este, el eje sería ¿cuál? Transversal. Transversal, ¿ok? Y el plano horizontal, el eje vertical o longitudinal. Ahí sí está bien. ¿Se entiende? Le digo porque lo van a ver de esta manera en el archivo que está cargado, y este es el que yo tengo descargado en mi compu, no lo estoy tomando del campus. Así que esta modificación que estoy haciendo no la van a ver después en el otro archivo. Les digo ahora como para que ustedes lo tomen como apunte. Fíjense, acá, esas son las relaciones. Y acá están los planos. Por ejemplo, acá están bien escritos, en esto está bien escrito. Fíjese, y ahora sí estaría bien escrito las relaciones. Acá dice, plano sagital, divide el cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda, el frontal en anterior y posterior, y el transversal o horizontal en superior e inferior. Los ejes, ahí dice cómo va cada eje, y dice perpendicular a qué plano es. ¿Ven? Esto sí está bien. El eje antero-posterior se dirige de adelante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal. Ahí, lo único que faltaría agregar es qué movimientos se realizan sobre ese plano y alrededor de ese eje. ¿Que cuáles son? Los de abducción-aducción. En el eje vertical, que es el que atraviesa el plano horizontal, sería este el eje, se realizan los movimientos alrededor de ese eje de rotación y sobre el plano horizontal o transversal. Bien, y nos queda el eje transversal, que es el que va así, de lado a lado, ¿sí? Y es el que atraviesa al plano sagital. Y a través de ese, alrededor de ese eje y sobre ese plano se realizan los movimientos de flexo-extensión. Fíjense que acá, después de esta explicación, acá habla de las relaciones, creo también, y acá hay unas preguntitas. Estas preguntitas, por ejemplo, dice, ¿en qué corta el cuerpo el plano sagital? En el parcial no va a ser así la pregunta tan simple, sino que va a ser, por ejemplo, tampoco va a ser tan guau de difícil. Va a decir, ¿en qué corta el plano sagital? ¿Qué eje atraviesa a dicho plano? ¿Qué movimientos se pueden realizar alrededor de ese eje? Es como compuesta la pregunta de todas las que están acá. A ver, de todas estas preguntas. ¿Sí? Como hacemos capaz una sola pregunta de eso, se preguntan varias cosas sobre ese plano y sobre qué eje lo atraviesa y qué movimientos se pueden hacer. ¿Se entiende? Chicos, en la partecita de abajo, o sea, a ver, de abajo,
Está el primer gráfico que tiene todos los ejes juntos y todos los planos juntos. En ese dibujo se puede entender, pero en la parte de abajo se entiende más fácil, me parece. Donde está el cuerpo en 3D que está Sí, tienen todas las relaciones Claro. ahí. Claro, y ahí están las relaciones, todo, y solamente falta agregar qué movimientos se hacen sobre cada plano y alrededor de cada eje. Una cosita más para agregar es que a veces hay planos oblicuos o planos diagonales, ¿sí? Porque ¿qué es la sumatoria o la intermedia entre dos planos? ¿Vieron cuando hablamos de magnitudes fundamentales? Que de las fundamentales se forman las derivadas. Bueno, los planos oblicuos o de planos diagonales se forman en la parte media de otros dos planos. Por ejemplo, si yo tengo este plano horizontal y tengo el plano sagital, yo puedo tener un plano diagonal u oblicuo acá a esta altura. ¿Se entiende? Pero son planos para, más que nada en neurología se trabaja con planos que no son los perpendiculares, porque se trabaja mucho en diagonales los movimientos. Entonces son movimientos compuestos. Por ejemplo, si yo tengo el brazo así, en una camilla que estoy acostado boca arriba, ahí el brazo, el plano sería este. Entonces sería una intermedia entre el horizontal y entre el sagital. El plano es este. Y el eje es este acá. Sería un eje diagonal que va en esta manera. Entonces yo estoy haciendo rotación en un eje que no es ni el transversal ni el vertical. De hecho, hay una técnica, Pero perdón, es Pablo, un cambio. Sí, sí. de hecho hay una técnica que se llama las diagonales de Cabot, ¿sí? Que se trabaja mucho en neuro cuando buscamos llegar a un movimiento, ¿sí? O buscar un mayor rango de movimiento, ¿sí? Entonces se usa mucho estas diagonales, ¿sí? En la medicina nunca nada es tal cual, es rígido, ¿sí? No es Siempre nos vamos domador. valiendo de otros métodos. Las diagonales de Horacio Cabot. Sí, No justo sé, él. claro que la buscan así, sabe cualquier cosa. Bueno, chicos, Una ¿alguna pregunta, pregunta profe. sobre... Tengo una pregunta. Sí. Movimientos de inclinación lateral. ¿También los Sí. encuadramos dentro de un plano frontal y con un eje antero-posterior, como los movimientos A de ver, reducción? la inclinación lateral va sobre el plano frontal y alrededor del eje anteroposterior. La inclinación hacia adelante, que sería la flexión Hay del cambio. tronco, o la extensión del tronco, que es la inclinación hacia atrás, es sobre el eje transversal y sobre el plano sobre el plano sagital. ¿Se entiende? Sagital. Es alrededor del Perfecto. eje transversal y sobre el plano sagital. Eso es por eso, cambia según el movimiento que vos hagas, sobre qué plano se hace y alrededor de qué eje se hace. Bien, chicos, ¿entendieron lo que es máquinas simples y planos y ejes? Yo les había pedido esto, que es un dado, pero esto, sí, el cubo Rubik, está todo. A ver, esto está bueno cuando trabajamos de forma presencial, porque yo se los hago ubicar, por ejemplo, en la mesa de una No me manera. digas que me hiciste comprar un dado y no lo voy a No, usar. pero pará, no tenés ningún juego de mesa, no tenés el TEG. ¿Cómo no va a tener el TEG? No, tengo El otro mejor juego. juego que se ha diseñado en la historia de los juegos de mesa. Sí. Bien, a ver chicos, esto está bueno en los exámenes orales, porque yo les digo, a ver, o párense y que me demuestren cuáles son los planos, cuáles son los ejes. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O alguna pregunta? La clase que viene, como siempre les decimos que lean con anticipación, Clara la va a dar la clase próxima y va a hablar de microgravedad. ¿Querés decirles, Clary, qué significa un poquito cada cosa, como para adelantarle y que... Sí, sí, microgravedad y gravidez. Vamos a hablar de cómo nos afecta, ¿sí? Estar en distintas situaciones. Si bien nosotros, ingravidez significa que no hay gravedad, ¿verdad? Que eso sucede en el espacio exterior. Pero la microgravedad, nosotros trabajamos mucho con eso, ¿sí? Ya sea en el agua o haciendo descargas de pesos parciales, ¿sí? Y muchas veces cuando tenemos un paciente o ustedes mismos han tenido una lesión y les dicen no descarga de peso, algo le pasa
a nuestro cuerpo y a esa parte del cuerpo que no recibe el peso, que no descarga el peso. Entonces vamos a ir viendo eso, cómo afecta la no descarga de peso o la microgravedad, ¿sí? Vamos a ¿Vieron, hablar un chicos? poco. Sí. ¿Vieron, chicos, cuando operan a alguna persona mayor, normalmente, que de un reemplazo de cadera, que le dicen, una vez que sacan el drenaje, hacer descarga urgente? Porque hay que hacerle sentir a los sensores, a todo, esa presión, cosa de que empiezan a tener, digamos, captar los movimientos nuevamente. Bueno, esas son las cosas que se habla mucho de microgravedad. ¿Mm? Exacto. Uno Mismo dice, cuando hay una fractura que no consolida después del tiempo que no tiene que hacer descarga, se lo manda a comenzar a hacer descarga parcial lo antes posible para que esa presión que recibe nuestro cuerpo, el hueso, empiece a generar callo. Porque si vos tenés a un paciente mucho tiempo sin descarga, se puede generar un callo, pero muy débil, ¿sí? bueno, eso Entonces es lo que es me pasa a mí. importante la descarga de peso. Sí, Eso Pablo. es lo que me pasa a mí. Exacto. En este momento yo tengo fracturada el peroné, pero ya estoy sin la bota, no sé si se me osificó el Pero hueso. vos no estás generando callo por otra cosa, no porque no descargues peso. Yo estoy saliendo a correr con la pata quebrada, no me importa nada casi. Ustedes, como sean kinesiólogos, van a ver que van a decidir el tratamiento ustedes. Hace 4 meses me quebré 2 costillas, ahora el peroné, todos jugando al fútbol, ¿eh? Es momento de dejar el fútbol, me parece. Es momento de dejar el Eso, fútbol. Sería la te va a ir, deducción. te va a ir mejor con el boxeo, Pablo. Va a cobrar menos. Sí, no, si vuelvo al full contact, ¿sabes qué? Peor me parece. Bueno, chicos, acuérdense entonces, lean para la próxima clase microgravedad e ingravidez, y lo que es la parte de cinemática y dinámica también se va a estar Ay, hablando. cinemática y dinámica. Cinemática y dinámica, así como para que vean un poquito esos archivos que están en la plataforma. Léanlos, véanlos, cosa de que cuando Clara les habla. Cinemática y cuál más, perdón, Pablo. Y dinámica. Cinemática y dinámica. Sí. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por terminado el Zoom. Recuerden que la semana que viene se conectan con la misma dirección, ¿sí? Obviamente. Yo ahora lo modifico para que se pase el Zoom para la próxima clase. Bueno, Y chicos, la tarea es ubicar los planos, aprender nosotros en el. sí, con Ya el le igual, hicieron Word. el dibujo. igual en ese caso te iba a tener que hablar de plano amarillo, plano naranja. Claro, ahí está, Yo más le había fácil. pedido para decirle con los números. Bueno, Ah, chicos, Es más fácil así. ¿no hay más preguntas? Bueno, no, profe. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Nos vemos. 9:15 el próximo miércoles. Abrazos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.